Bien, ¿me avisas para poder iniciar, Piero? Sí, ya puedes empezar. Ahorita voy a compartir la pantalla. Ahí está bien. Muy bueno, primero darles el cordial saludo de la hora a cada uno de ustedes, chicos. El día de hoy voy a pasar a analizar lo que es la casación 626-2013 de Moquegua, que como ya mencionaba Piero, es una casación bastante importante y a la vez muy básica, ¿no? Ya que esta abarca varios tópicos respecto a lo que es la prisión preventiva, siendo, bueno, a mi criterio y creo que el más importante o el más principal, los que fueron añadidos por la Corte Suprema, ¿no? Mediante la presente casación, que son los dos presupuestos materiales respecto a la prisión preventiva, que son añadidos de forma adicional a los ya señalados en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal, que estos dos presupuestos tratan sobre la proporcionalidad de la medida y su duración. Entonces, respecto a la proporcionalidad de la medida, podemos hablar de que aquí el juez valora en el requerimiento que es emitido por el fiscal sobre lo que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Ahora, respecto al segundo presupuesto, que es la duración, aquí habla sobre que el fiscal debe justificar la duración de esta medida. Siguiente, Piero. Bien. Como ya mencionaba, los criterios de aplicación del principio de proporcionalidad se dividen en tres subprincipios, por así decirlos, ¿no? Lo que es la idoneidad. Aquí se refiere, bueno, más que nada se establece una relación de causalidad entre el medio que es adoptado y el fin que debe de tener este, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una relación de medio y fin. Entonces, aquí hablamos de que es idóneo requerir la prisión preventiva cuando esta medida es la más apta para asegurar la presencia del imputado. ¿A qué hago referencia aquí? Que sabemos que hay otras medidas también que pueden permitir esta presencia. Entonces, esta debe de asegurar la presencia del imputado durante todo el proceso de investigación y cumplir así, o bueno, evitar un posible peligro de fuga o un entorpecimiento en la actividad probatoria. Respecto a la necesidad, aquí se debe analizar si la medida de prisión preventiva es necesariamente relevante, ya que no debe de existir otros mecanismos de igual efectividad que ¿no? Que la prisión preventiva. Pero, bueno, que sean menos lesivos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de las medidas de coerción personales, ¿no? En ese sentido, es necesario dictar prisión preventiva cuando los otros medios de coerción personal, que son menos gravosos, no puedan cumplir el objetivo de ¿qué? De que el imputado esté presente en toda la actividad probatoria, en toda la audiencia, en todo. O evitar también su fuga o también la obstaculización de la prueba. Respecto al último, a la proporcionalidad en sentido estricto, aquí se tiene que hablar respecto al derecho que se pretende restringir. ¿De qué hablamos? De aquí hablamos de la libertad personal, que es uno de los derechos más importantes que tiene una persona después de la vida, ¿no? Y también el bien jurídico que se quiere proteger. Entonces, de la proporcionalidad, la verdad es bastante amplio hablar, ya que podemos hablar aquí sobre lo que es el principio de proporcionalidad y que es un criterio rector, ¿no? Donde la prisión preventiva durará el tiempo que sea imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines que legitiman a esta, y en tanto subsistan los motivos suficientes para que justifiquen su adopción. Respecto a este criterio de proporcionalidad, hay varias sentencias emitidas, como es la sentencia del Tribunal Constitucional Europeo, que mencionaba lo que ya dije, así como también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos menciona en el caso Neumeister versus Austria, respecto a dos valores que deben de asumirse para concretar la responsabilidad de la duración del plazo. De un lado, tienen los valores de defensa social, que se hacen referencia a lo que es el peligro de fuga y al temor o la abolición de las pruebas, ¿no? Y por otro lado, también los criterios de índole individual, haciendo referencia aquí netamente a lo que es el sujeto, a su carácter, a su moralidad,
por ejemplo, el domicilio, aquí también entrando el tema de los arraigos, ¿no? Así como su profesión, los recursos y sus lazos familiares. Entonces, respecto a la proporcionalidad, como ya decía, hay amplia jurisprudencia. Ahora, respecto al segundo presupuesto añadido, que es la duración de la medida, debe de estar debidamente fundamentada al momento de que es requerida, ya que no solo la norma no pide que se precise solo un tiempo determinado de duración, sino que además debe de ser fundamentada, ¿no? El por qué debe de imponerse este tiempo para que el imputado esté encerrado. Por ejemplo, falta de hacer tal pericia, tal pericia, tal pericia. Entonces, todo ese tiempo, bueno, todas esas pericias se van a realizar en tanto tiempo. Por ende, el imputado va a tener tanto tiempo de prisión preventiva. Esta medida tampoco no debe ser exagerada. Por ejemplo, aquí hablamos de acuerdo, ¿no? A los tipos de delito, por así decirlo, en los cuales se va a establecer un dicho tiempo de prisión preventiva. Entonces, aquí el juez es el que debe analizar y evaluar si el plazo que se solicita es proporcional y sobre todo razonable, observando aquí mayormente lo que es la naturaleza y la complejidad de la causa. Ya bueno, respecto a la complejidad, aquí podemos hablar de lo que es la naturaleza y la gravedad del delito. Por ejemplo, también si hay una pluralidad de agraviados o también si hay una pluralidad de imputados o algún otro elemento con un alto grado de objetividad que va a permitir la dilucidación de una determinada causa. Ahora, en lo que respecta a, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la audiencia de prisión preventiva. Esta casación precisa que el juez de investigación preparatoria realizará la audiencia dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento emitido por el fiscal para determinar la procedencia o improcedencia de la prisión preventiva, con la concurrencia obligatoria tanto del fiscal, del imputado, del abogado defensor, o bueno, puede ser ya de contratado o de defensoría pública, ¿no? Ahora, respecto a lo que es la prisión preventiva, puedo mencionar que es una medida aplicada mayormente en delitos contra el patrimonio, ya sea el hurto, el robo o mayormente en casos de flagrancia, ¿no? Ahora, el fiscal debe de probar la concurrencia de los 3 requisitos que están estipulados en nuestro Código Procesal Penal, como es tener motivos razonables para creer que el imputado ha cometido el acto delictivo, que dicho delito de ser castigado acarree más de 4 años de prisión, entrando aquí el tema de la prognosis de la pena, ¿no? Y que es razonable inferir que existe un peligro real de que el imputado fugue o intente manipular todas las pruebas o toda la investigación que se está llevando a cabo, ¿no? Ahora, el relato de los hechos debe de estar, debe subsumirse en el tipo penal que se le está imputando, ¿no? Y dejar establecido cuáles son los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al procesado con el hecho delictivo. Entrando un poco más a lo que es la importancia de la casación 626-2013 que hoy nos convoca a analizar, radica en que establece una jurisprudencia vinculante sobre la audiencia de motivación y elementos de prisión preventiva. Reconocida esta por distintas instituciones, ¿no? Ya que permite monitorear la situación de la prisión preventiva en el Perú. Por ejemplo, aquí tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el año 2017 ha reconocido a esta casación como un avance significativo que garantiza la excepcionalidad del uso de prisión preventiva. Siguiente, Piero. Ya, los fundamentos destacados de esta casación. Siguiente. Bien, lo que tenemos aquí, bueno, respecto a la argumentación y contradicción de la audiencia de prisión preventiva y la motivación del auto de prisión preventiva. Aquí destaqué, bueno, por lo que son más destacados, son los fundamentos 17 y 24. El fundamento 17, ¿qué menciona? Que en concordancia a lo mencionado en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal, la audiencia de prisión preventiva, en el momento de argumentación de los presupuestos materiales que están previstos, se debe de hacer punto por punto, de tal manera que la contraparte
recuerde íntegramente lo que se acaba de mencionar o argumentar para que así pueda sustentar, ¿no? En ese caso, primero es el fiscal el que sustenta su posición y luego la defensa es el que realiza la contradicción. Ahora, el fundamento 24, ¿qué dice aquí? También similar, ¿no? Que el fiscal debe de estipular los 5 puntos en su requerimiento escrito, tanto los señalados por el Código Procesal Penal, así como también los otros 2 que son añadidos por esta casación, ¿no? Tiene el primero de los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de la pena, que debe ser mayor a 4 años, el peligro procesal, la proporcionalidad de la medida, la duración de esta medida, para que así la defensa pueda analizarla y prepararse, y el juez evalúe y resuelve cada uno de los puntos, ¿no? Ejerciendo así el criterio de contradicción en cada uno de estos puntos. Siguiente, Piero. Ya, ahora, sobre los graves y fundados elementos de convicción, aquí tenemos 3 fundamentos destacados, que es el 27, el 28 y el 29, siendo el primero que nos habla de que no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos que han sido mencionados, ¿no? Mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria. Esto sobre la base de que toda información oralizada y acopiada hasta ese momento, o bueno, los primeros recaudos, ¿no? Ahora, el fundamento 28 menciona sobre los actos de investigación, y aquí se debe de realizar un análisis de suficiencia, similar al que se le hace en la etapa intermedia, donde los actos de investigación deben de evaluar individualmente o en conjunto también, extrayendo aquí lo que es la fiabilidad y el aporte, con efectos de concluir si la probabilidad sobre el hecho es positiva, si el fiscal se basa en prueba indiciaria, deben de cumplir los criterios contenidos en la ejecutoria vinculante, ¿no? Que está en el recurso de nulidad 1912-2019 de Piura, que también es bastante conocido, ¿no? Ahora, en el fundamento 29, nos habla de que el fiscal debe de sustentar claramente su aspecto fáctico y su acreditación para que la defensa pueda allanarse o pueda refutar, ¿no? Argumentando una irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, etcétera, ¿no? Entonces, el juez debe valorar ambos argumentos, pronunciarse, y si este último está sólidamente fundamentado, hará decaer el fumus delicti comissi. Ahora, siguiente, Piero. Bueno, toca aquí ya el punto de la prognosis de la pena, donde aquí, bueno, fundamentos destacados, podría mencionar lo que es el fundamento 31 y el fundamento 32. Bueno, el fundamento 31 es bastante amplio, ¿no? Pero en esencia nos habla que la determinación de la pena debe de considerarse 3 factores. Primero, circunstancias generales que deben ser tanto atenuantes como agravantes. Segundo, las causales de la disminución o agravación de la punición, siendo, por ejemplo, aquí el error de prohibición vencible, la tentativa, la responsabilidad restringida de eximentes, responsabilidad restringida por edad, y hay varios, ¿no? Por ejemplo, la habitualidad, el uso de inimputables para cometer el delito, el concurso ideal de delitos, etcétera. Tercer punto, la regla del artículo 45 del Código Procesal Penal y las fórmulas del derecho prenial. Este listado no es taxativo, por lo que el juez puede considerar otra circunstancia que modifique la pena, siempre que lo justifique en la resolución. Esto es respecto al fundamento 31. Ahora, respecto al fundamento 32, nos habla que es desproporcional dictar prisión preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad suspendida, o ya que hay una posibilidad prevista para aquellos casos en que la pena establecida es menor de 4 años y no haya proclividad a la comisión de delitos. Siguiente, Piero. Bueno, también el siguiente punto ya es sobre los elementos del peligro de fuga, o bueno, el peligro procesal. En este caso, primero tenemos a lo que es el arraigo, que está ubicado en el fundamento 39 y 40, donde el fundamento 39
ay, perdón, ya, donde el fundamento 39 menciona que no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia de algún tipo de arraigo descarte a priori la utilización de la prisión preventiva. El fundamento 40 menciona que la sola inexistencia de arraigo tampoco genera la aplicación automática de la prisión preventiva, sobre todo cuando existen otras medidas que pudieran cumplir estos fines, ¿no? Por eso este requisito debe valorarse en conjunto con todos los otros para establecer si existe o no existe lo que es el peligro de fuga. Siguiente, que habla sobre la gravedad de la pena. Y bueno, aquí respecto a la gravedad de la pena, el fundamento destacado es el 49, que te habla de la gravedad de la pena, que solo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, que debe ser valorado en conjunto con los otros requisitos que también sustenten a este. Siguiente, lo que es la magnitud del daño causado, donde aquí ya encontramos tres fundamentos destacados, lo que es el 48, el 49 y 50. Respecto al 48, nos menciona que la única forma de interpretación no lesiva a los derechos del imputado es la que se entiende de que la magnitud del daño causado hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena que se le va a imponer al imputado, ¿vale? La redundancia, ¿no? Respecto, bueno, a la magnitud del daño causado, en el fundamento jurídico 49, menciona que la redacción de la segunda parte de este criterio, es decir, la ausencia de una actitud voluntaria del imputado, ¿no? Por parte del imputado para poder arreglar o reparar las cosas, sugiere que no estamos ante circunstancias del hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable. Eso es en esencia lo que menciona este fundamento. Ahora, el fundamento 50 nos habla de que la reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal. Sin embargo, atendiendo a una correcta interpretación, la actitud del imputado luego de haber cometido el delito es un aspecto que ayudará a acreditar su buena conducta o su mala conducta durante todo el proceso penal. Siguiente. Bueno, comportamiento procesal. En este caso, también fundamentos destacados son dos, que es el 53 y el 54. Aquí nos habla que para determinar este criterio es inadmisible considerar la actitud legítima adoptada por el procesado en el ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Por ejemplo, el no confesar el delito que se le está atribuyendo no puede ser considerado como un mal comportamiento procesal, ¿no? Ahora, la segunda parte de este criterio también, que es el comportamiento de un procedimiento anterior, debe ser analizada con mayor rigurosidad, pues aquí vemos que se analiza un comportamiento anterior y lejano que debe ser valorado o evaluado con otros criterios que también tengan que ver con lo que es el peligro de fuga. Ahora, el fundamento 54 nos habla de que el solo hecho de que en un anterior proceso se haya otorgado prisión preventiva al imputado no autoriza al juez de imponer una prisión preventiva en el actual proceso. Ahora, siguiente, que es bueno, por último, lo que es la pertenencia a una organización criminal, que tenemos aquí el fundamento destacado número 58, que para que se acredite la pertenencia a una organización criminal, no basta indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes, ¿no? Ya sea la organización, la permanencia, la pluralidad de imputados, como mencionaba al inicio, o la intención criminal, pues, ¿no? Y la vinculación, y con todo ello, que haya una vinculación con el procesado. Además, es necesario aquí también fundamentar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a dicha organización criminal. Bueno, esto sería respecto a todo lo que son los fundamentos más destacados. Como vemos, esta casación es bastante amplia y son, bueno, ahorita por ejemplo tenemos como 58 fundamentos, y me pongo a hablar fundamento por fundamento por fundamento, nunca terminamos. Y yo, bueno, traté de resumir los fundamentos que son más importantes, ¿no? Respecto a lo que es
la prisión preventiva y que lo que es establecido en esta casación 626-2013 de Moquegua, que es muy fundamental, que nosotros conocemos. El material supongo que ya va a ser compartido en lo que es la página. Y bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. Para no alargar mucho, traté de hacerlo bien rápido, para no quitarle el tiempo tampoco al colega Diego y puede iniciar él también con el análisis de su jurisprudencia. A ver, siguiente, creo que ya ahí finaliza, ¿cierto, Piero? Sí. Y eso sería todo por mi parte, chicos. Más bien, muchas gracias. Excelente, Mayelita. Muchas gracias por tu participación. Ahora voy a dejar de grabar. Ya, ahora sí.